Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Taxco, desde donde seguiremos haciendo unos breves comentarios, tal como lo dijimos en el programa pasado, de este libro tan interesante del licenciado Andrés Manuel López Obrador, titulado Un proyecto alternativo de nación, editado en el 2004. Ya lo hemos dicho, el presidente no es un improvisado. El presidente es una gente preparada en las masas populares, en el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, y por eso hoy en día pues goza de esa gran popularidad. Según encuestas, la aceptación que tiene ha llegado hasta el 90%, pero sus detractores, aquellos ladrones expresidentes, dicen que el presidente va bajando. ¿Qué más quisieran ellos? No, ellos quisieran que el presidente bajara a cero aceptación, pero no se les va a hacer. Hoy, justamente día 8, en que se manifestaron las mujeres a nivel internacional por ser el día precisamente de la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Qué bueno que las mujeres hoy en día se manifestaron, pero ya no lo hicieron como las feminazis. Porque esos desmanes no son propias para las mujeres, porque la lucha, la libertad de expresión la tienen, lo ha dicho el presidente en repetidas ocasiones, que se manifiesten, que griten, que echen, porque están en su derecho, menos de perjudicar los monumentos nacionales. Yo soy uno de ellos. Cuando fui estudiante no, ya después como maestro, nos vimos agredidos por los gobiernos priistas, que recuerden los priistas, que con sus gobiernos caciquiles nos agredieron, pero nos agredieron duro. Ya se les olvidó, pero a mí no se me olvida. Y ahí nos manifestamos estudiantes, tanto hombres como mujeres, maestros, maestras, echando y gritando, pero también debo decir que se metían provocadores en la manifestación de los universitarios, y esa gente ofendía al gobernante, al gobernador en turno. Esos son los provocadores. Seguramente esos se han metido también en las manifestaciones pasadas de las mujeres, donde ellas propiciaban la violencia. Felicidades a las mujeres que se manifestaron hoy en paz. No hubo violencia, no hubo intentos de agredir a los y a las policías. ¡Qué bueno! Esto será toda la vida, pero yo también, en mi calidad de maestro, yo recomiendo a las mujeres, desde las más profesionales, profesionistas, de que una de las condiciones para que la mujer logre su libertad y busque la igualdad de género, la igualdad económica, deben de ser cultas, y para ser cultas no hay otro camino más que leer diferentes libros, escribir. Nosotros en la universidad tuvimos esa gran experiencia después de tantas manifestaciones, huelgas, paros. Ya una vez que los gobernantes nos escucharon, entonces ya empezaron a construir edificios, empezaron a incrementar los subsidios, mejorar las condiciones de salario, de prestaciones, y muchos maestros nos dedicamos, después de ser promotores de cultura, pasamos a ser creadores de cultura. Yo ya he dado a conocer aquí algunos de mis libros. Tengo ya
unos 6 libros escritos, y sigo leyendo y sigo escribiendo, porque eso no es para unos días, sino para toda la vida. Vamos a seguir analizando este libro del presidente. Dice aquí, en cuanto a energéticos, solamente voy a leer algunos párrafos. En este capítulo dice: el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Dice en este párrafo: en este horizonte en el que México goza de invaluables posibilidades de desarrollo, recordemos que nuestro país ocupa el 4º lugar como productor de petróleo en el mundo. Cuenta con reservas potenciales de crudo suficiente para producir gasolinas, petroquímicos, y además posee en el subsuelo gran cantidad de gas natural que cada vez con mayor frecuencia se está utilizando para la generación de energía eléctrica. Actualmente, el 35% de la electricidad del país se produce con gas natural, y en Estados Unidos la mayor parte de la generación depende de esta materia prima. Pasamos a otro capítulo a leer unos párrafos. En cuanto al crecimiento económico y generación de empleos, dice el presidente en este libro: siempre se ha padecido de corrupción en México. Nos consta. En la colonia, los puestos públicos deparaban jugosas ganancias ilícitas. En el siglo XIX, con la excepción respetable de algunos liberales, las políticas eran de el sendero más corto hacia la riqueza. Porfirio Díaz basó gran parte de su política en la eliminación o compra de sus potenciales adversarios y en los llamados gobiernos revolucionarios. Muchos políticos se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza mal habida. El profesor Carlos Jan González, se han de acordar, mexiquense, el profesor Carlos Jan González decía que un político pobre es un pobre político. Y luego de aquí pasamos a otro capítulo. Pueblos indígenas. ¿Cuándo se acordaban los gobiernos? Sí se acordaban. Solamente en los procesos electorales. Aquí los gobernantes, los candidatos al gobierno del Estado, en el día de elecciones, en el proceso de elecciones, les mandaban camiones cargados de maíz a la gente de Tlamacazapa, y a los demás pues les llevaban despensas, pero además iba implícito la compra del voto. Ese mal que todavía persiste. Y aquí dice el presidente: las condiciones de salud en los pueblos indígenas son producto en parte de la deficiente alimentación, así como del estado inadecuado de sus viviendas. En Tlamacazapa todavía hay casas de palma, muy humildes, por cierto. Hay gente muy humilde, hay gente que apenas tiene, y a esos pueblos, quien los ha dividido, a mí me lo dijeron, en 1975 llevé a mis alumnos allá, entramos por allá por Buenavista, y allá de los hombres representativos de Tlamacazapa nos dijeron que un candidato del PRI fue a dividirlos. Posteriormente les diré quién es ese señor que los fue a dividir. Dice, por ejemplo, en la mayoría el piso es de tierra, y bajo un solo techo viven hasta 7 personas. Asimismo, solo 2 de cada 3 casas cuenta con agua entubada.
una de las cuales 3 con drenaje y una de cada 4 con energía eléctrica. Tlamacazapa es uno de esos países y es la comunidad más importante del municipio de Taxco. Es además la comunidad más grande de Tlamacazapa. Sin embargo, los gobiernos priistas los envilecieron, los inclinaron a ser pilinches. Después, cuando iban otros candidatos, decían, no, el PRI ya nos dio esto, ya nos ofreció lo otro. Así que malearon a estas personas, las gentes del PRI. Dice, pero las comunidades indígenas no solo padecen la falta de servicios básicos, también deben enfrentar el racismo, la discriminación. Esta realidad humillante se expresa en todas las relaciones cotidianas donde aún tienen mucho ver el color de la piel. También se manifiesta en la forma de cómo las autoridades, ministerios públicos, jueces y otros funcionarios aplican códigos y leyes escritos en una lengua distinta a la de los indígenas, de difícil comprensión para ellos y sin asesoría de un defensor bilingüe. Y ya vamos para terminar. Aquí me voy a referir a otro capítulo del libro del presidente. Este capítulo se titula Por el bien de todos, primero los pobres. Como punto de partida, dice el presidente aquí, como punto de partida sostenemos que el país no será viable si persiste la enorme desigualdad. Es un imperativo ético pero no solo eso. Sin justicia no hay garantías de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. Nadie, ni siquiera los muy prósperos, por la lógica más elemental, podrían dejar de considerar esta realidad lacerante. La pobreza no solo debe darnos vergüenza, sino que debe preocuparnos a todos. La fraternidad no solo tiene rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso volvemos a postular que por el bien de todos, primero los pobres. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos y debe entenderse que no es producto de la fatalidad o del destino. En buena medida, la pobreza se produce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social. El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en 2 vertientes. Por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Es decir, compañeros, lo hemos dicho, paisanas y paisanos, el licenciado López Obrador no es un hombre improvisado, no es que esto lo haya sacado de ya cuando ganó y decir ahora vamos a hacer esto, no. Estas inquietudes el presidente las trae desde hace mucho tiempo, de servir como nadie, ni del PRI, ni del PAN, del PRD, ni de otro partido, servir a todos, por supuesto, a todos. Pero en este caso él se inclinó a atender lo que ningún gobierno priista y panista principalmente habían hecho. Lo que hicieron los panistas, no hay que olvidarnos, que ellos se adjudicaron de manera abusiva una pensión de 5 millones de pesos. Los empresarios más prominentes de México no pagaban impuestos. En las mañaneras ha dicho el presidente que desde Fox, Calderón y Peña Nieto hicieron, perdonaron a algunos grandes empresarios hasta por 20,000 millones de pesos. Imagínense todo esto, los expresidentes descarados, sinvergüenzas, desde Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto,
regalar lo que no es de ellos, regalar lo que no es de ellos. Hoy en día los ingresos, hoy en día el presupuesto que llega a las arcas del gobierno federal es distribuido de una manera más justa, de una manera más equitativa, y por eso hoy el presidente goza de ese gran apoyo. A Peña y a todos esa bola de bandidos los apoyaban los grandes empresarios, los intelectuales inorgánicos, los expresidentes, los medios de comunicación chayoteros, el alto clero incluso. A López Obrador hoy en día lo sostiene el pueblo. Esa gran popularidad, ese gran apoyo del pueblo. Entonces, no olvidemos que para el próximo 10 de abril participemos activamente, favorablemente a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador para que termine su sexenio y para que traiga algún otros beneficios. Las grandes obras que ya van a ser próximamente entregadas, y así sucesivamente las va a ir entregando el presidente López Obrador. Obras enormes, obras de calidad, grandes obras como el Tren Maya, el Transpacífico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto que ya en este mes va a ser inaugurado, y ahí se les va a poner un tapón en la boca a estos bocones que siguen mintiendo, que siguen hablando mal del presidente, porque les duele que hoy en día el presidente haga justicia a la gente más pobre. Paisanas y paisanos, muy buenas noches. Nos veremos en otro programa en donde seguiremos por tercera y última ocasión analizar brevemente el libro del presidente, Un proyecto alternativo de nación. Muy buenas noches tengan todos ustedes.